NTN 24 debate la noticia. A esta hora, 10:11, vamos a establecer contacto directo con Montevideo, en Uruguay, con Analía Piñerúa, diputada por el opositor Partido Nacional de Uruguay y exministra de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por estar con nosotros, diputada. Un buen día para usted, un buen lunes. Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia de América Latina. Y quisiera empezar preguntándole cómo califica a usted la visita del presidente de Venezuela, que su país, a nombre del presidente Mujica, reconoció y celebró como legítimo mandatario de los venezolanos. ¿Cómo lo reciben ahora en Montevideo? Bueno, yo creo que es absolutamente inoportuno que se haya coordinado esta visita del señor Maduro a nuestra tierra en un momento en que realmente el clima en Venezuela está muy ríspido por impugnaciones ante el resultado electoral, reclamos que no han sido tenidos en cuenta, reclamos hechos por la oposición que no han sido tenidos en cuenta por el gobierno electo. Entonces, en ese clima a mí me parece muy inoportuno que el gobierno uruguayo haya coordinado una visita del señor Maduro a nuestra república, dado que además la mitad del país, que somos la oposición, no estamos aprobando esta visita, y hubiéramos preferido que el clima de diálogo y de concordia hubiera avanzado en Venezuela, como lo recomendó la propia UNASUR, para luego poder realizar una visita de esta naturaleza. O sea que en general las manifestaciones de la oposición en estos días han sido contrarias a lo que ha hecho nuestro gobierno. Ustedes dicen no aprueban la visita, las personas de la oposición. ¿Cómo qué o como quién lo ven a Nicolás Maduro? Bueno, nosotros lo vemos como parte de un proceso que está cuestionado. Es decir, Uruguay tiene una larguísima tradición de transparencia en sus actos electorales y en su sistema electoral, y cualquier impugnación que se hubiera dado aquí en el Uruguay ante la Corte Electoral por un resultado electoral seguramente hubiera suspendido a la asunción de las supuestas autoridades electas y hubiera dado trámite a los reclamos de la oposición. Entonces, para nosotros, el hecho de que haya un sector tan importante de la población, la oposición en Venezuela hoy el país prácticamente está dividido en dos. La mitad del país desde la oposición está reclamando una revisión del resultado electoral. Nos parece que debería respetarse la voz de la oposición, sumado además a los episodios que se han vivido en la Asamblea General y los destemplados, las destempladas declaraciones del presidente relacionadas con mandatarios latinoamericanos o exmandatarios latinoamericanos o el presidente de los Estados Unidos. Es decir, a nosotros no nos agrada el estilo, pero fundamentalmente somos muy celosos, respetuosos de los procesos democráticos, y por eso nos parece que en Venezuela no se ha respetado los reclamos que la oposición ha hecho, y por tanto no se ha hecho la revisión adecuada de lo que ha sido el proceso electoral vivido el 14 de abril pasado. Ahora, según el gobierno de Venezuela, el objetivo de este viaje es fomentar un poco la integración de los países de Sudamérica. Maduro, según algunos medios reseñan, tendrá dentro de su agenda un encuentro con la Central Sindical de Trabajadores. ¿Cuál sería el objetivo de esta visita y de este encuentro? Bueno, yo no conozco cuál es el objetivo de la reunión de la Central Sindical Uruguaya, del PIT-CNT, con el señor Maduro. Yo le he enviado una carta a la Central Sindical pidiéndole los buenos oficios de la central para que le recuerde al señor Maduro las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en el trabajo en los que ha incurrido Venezuela desde que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República hasta la fecha. La Central Sindical Uruguaya hace un especial hincapié y ha sido muy celoso en la vigilancia del respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. Hablamos del derecho a la libertad sindical, el derecho a asociación, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, y por lo tanto ha sido tan celoso en el respeto de esos derechos en el Uruguay, cosa que lo hemos sido todos, no solo la Central Sindical, sino los uruguayos en general. Nos parece importante que si se va a reunir con el representante de un país que tiene tantas observaciones y tantas denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, no puede mirar al costado y debe recordarle que tiene que apegarse a las normas internacionales que regulan a su país y al nuestro. Actualmente Venezuela tiene 24 casos a estudios por denuncias contra la violación de los derechos fundamentales en el trabajo.
lo cual ha sido evaluado como de carácter grave y urgente por los órganos de Contralor de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, una central sindical cuya misión única y fundamental es defender los derechos de los trabajadores, no puede mirar al costado y debe poner sobre la mesa estos temas a la hora de reunirse con el señor Maduro, en función de que los derechos de los trabajadores deben defenderse dentro de fronteras, pero en todas partes. Diputada Piñeirúa, quiero preguntarle también un poco sobre ese alcance internacional, la noticia que ha dado la vuelta a la región en estos últimos días, en este último día. Maduro y el expresidente Álvaro Uribe de Colombia se han dicho de todo. El primero lo acusa de estar detrás de un atentado a un comunicador. Uribe responde que va a acudir a instancias internacionales. ¿Qué deja en el ambiente este tipo de disputa en la región particularmente? Y bueno, a un presidente supuestamente recién electo, realmente nos parece que no tiene paz con nadie, que realmente yo creo que un mandatario, un hombre de Estado, lo que debe procurar es el clima de diálogo y de cooperación con los estados hermanos de América Latina. No es lo que está de América Latina y del mundo, pero fundamentalmente de América Latina no es lo que está sucediendo. Y bueno, es parte de un estilo, ¿no? La inoculación del cáncer a Chávez, ahora la paranoia por un atentado cuyo responsable sería Uribe, y así sucesivamente. Forma parte de un estilo que no es el nuestro ni es el que nosotros esperamos de una persona que aspira a tener un tan altísimo cargo en un país tan importante como Venezuela. Agradecemos aquí las respuestas en el informativo de NTN 24 a Analía Piñeirúa, diputada por el opositor Partido Nacional de Uruguay y exministra de Trabajo y Seguridad Social. Un buen día para usted.